lo que hicimos, de hecho no hicimos como mucho en cuanto a temas, pero sí creo que hicimos discusión de varios detalles que son interesantes. Hicimos en esencia varios problemas donde la idea fue tratar de visualizar un poco para qué tipo de problemas nos ayuda la trigonometría, qué podemos hacer con la trigonometría, qué nos permite resolver. Entonces hicimos este primer problema donde, conociendo la sombra que un edificio proyectaba sobre el piso y el ángulo que hacía la visión del extremo de esa sombra con la visión que se tenía para el punto más alto del edificio, entonces calculamos la altura del edificio. Eso fue una de las problemas que resolvimos. También hicimos una discusión un poquito corta de cifras significativas en los cursos, sobre todo los que llevan cursos experimentales. Ahí mis colegas experimentales se extenderán en estas discusiones sobre las cifras significativas, porque es interesante, ¿no? Dependiendo con qué mide uno, pues es el número de cifras que uno va a dar, porque no va a dar uno más cifras que eso, porque no tiene sentido para los aparatos de medición, pero es una discusión que van a hacer ahí, o también a lo mejor en mecánica elemental darán una discusión a lo mejor no muy larga, pero sí de eso de las cifras significativas. El siguiente problema que resolvimos fue como un poquito muy práctico, de una escalera que se pone sobre la pared, y justo como las escaleras nunca se ponen vertical, sino siempre formando un triángulo, la idea era calcular, dado el largo que tenía esa escalera, cuál era la altura a la que se podía poner, ¿no? Entonces vimos que aunque la escalera fuera de 6 metros, pues la altura que alcanzaba era como de 5 metros y medio, que es el problema que resolvimos. Aquí no usamos trigonometría, si no mal recuerdo, creo que lo resolvió Miriam, y solamente se usó crema de Pitágoras. Después hicimos el de un barco que iba y calculaba, y sabiendo la altura, o conociendo la altura de un faro que estaba frente a él, y el ángulo otra vez que se hace desde el barco hasta el punto más alto de ese faro, era calcular cuál era la distancia a la que estaba el barco de ese faro. Este problema era muy parecido al primero. Después hicimos uno un poquito más elaborado, de hecho solo hicimos 4, ¿cómo es posible? Que era una persona, el dato que nos daban era una persona que cuando estaba parada en una cierta posición X, o a una distancia X de un edificio, y veía otra vez la sombra de pues justo veía que a un ángulo de 45 grados, él tiene esta sombra, insisto, de valor X, y lo que quería era calcular la altura. Pero como ahora pero no, como no tenía este valor calculado de la sombra, lo que hizo fue caminar 30 metros alejándose de la base del edificio, midió el ángulo ahora que proyectaba la visión de este hombre con el edificio, y a 30 grados, pues él sabía que la distancia era X más 30, y resolvimos este problema. Creo que les costó un poquito de trabajo a algunos. Lo resolvimos en general, así como siendo muy ingenuos, sin haber puesto desde un inicio que la tangente de 45 era 1, ya lo sabíamos de la sesión 14 que eso valía, pero bueno, y que por lo tanto h era igual a x, que por lo tanto este era un ángulo isósceles, porque este es 45, este es 45 y este era 90. Lo resolvimos completo y encontramos que justo esta distancia o esta altura era casi 41 metros, lo mismo que esto era 41 metros. Y después traté de convencerlos, bueno, no convencerlos, sino de platicarles de las diferentes formas que hay para resolver ecuaciones lineales. Por lo regular usamos las algebraicas, como la que está aquí. Teníamos 2 ecuaciones, justo la ecuación 1 y la ecuación 2, y por lo regular lo que hacemos es de una de las ecuaciones despejamos una de las variables, la sustituimos en la otra ecuación, y así resolvemos el sistema, ¿no? Por sustitución se llama esa forma. Pero acordándome que ustedes ya han estado viendo geometría analítica con mi colega Ángel, pues entonces resolví esto también dibujándolo en un plano cartesiano, como las dos rectas que son ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales están descritas geométricamente por rectas, y vi que, o traté de convencerlos, que justo resolver
ecuación y esto de dos variables con dos incógnitas que nos han enseñado desde la secundaria. Y realmente desde el punto de vista de geometría analítica lo que era tener dos líneas rectas que se cortaban en un solo punto, porque no eran paralelas. Acuérdense, si no son paralelas se van a cortar en un solo punto, en un plano cartesiano, como es lo que estamos haciendo. Eso es válido en la geometría euclidiana. Y justo la intersección de ese punto es lo que nos daba esta solución que habíamos encontrado anteriormente de 40.98, o que tenía que ver con la altura del edificio, o que era lo mismo que esta distancia. Les dije que lo iba a hacer en limpio, pero lo que estoy decidiendo es que hoy les voy a dejar, como les van a hacer un examen a ustedes dentro de poco, un examen comparando cómo entraron y cómo salen, y viendo los exámenes de ustedes, en lo que más les falló fue justo la parte de trigonometría y de geometría analítica. Entonces, lo que voy a hacer es que hoy voy a dejar una tarea para entregar el próximo. Voy a dejar una parte para el martes y una para el jueves, para que no se aburran y para que no se enfríen, porque está haciendo mucho frío, porque estamos en el invierno, será en invierno, para que tomen calorcito. Les voy a dejar ahí ejercicios para que muevan la mano y generen calor. Y entonces, uno de ellos va a ser que esto lo hagan en limpio, ¿no? Que lo hagan en un, o sea, bonito, a escala, para que se vea claramente, como habíamos dicho, que este era un cuadrado, aunque aquí parece más un rectángulo, pues es porque lo hice así al tanteo, pero si ya lo hacen bien en un lugar donde gradúen bien sus ejes, y, por ejemplo, la idea es que esta marca y esta marca midan lo mismo, o esta y esta midan lo mismo, van a ver que siempre son cuadrados, entonces este van a ver que es un cuadrado, esta va a ser la diagonal de ese cuadrado, y van a encontrar que este punto es justo lo que habíamos. ¿Okay? Entonces, eso fue, pues realmente, si lo vemos, fue muy poco lo que avanzamos la sesión pasada, pero bueno, la idea de la sesión fue que ustedes trabajaran, que ustedes se ejercitaran, que no lo hiciera yo, o que no me echara el rollo aquí mareador de toda bueno, que luego nos echamos los profes. Yo creo que hoy lo que nos conviene, muchachos, es sí echarnos un choro mareador fuerte, o sea, avanzar mucho. Déjenme nada más para que estemos todos en la misma página. Este es el programa de estudios. Si se pueden dar cuenta, hemos ido cubriendo todo sin problema. Y ahorita que estamos en las funciones trigonométricas, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el plan oficial, que tenemos que saber sí o sí. Nos dice que tenemos que saber medidas de ángulos en grados y radianes, positivos y negativos. La parte negativa no la hemos discutido, entonces yo creo que tenemos que ver eso, ángulos negativos, el día de hoy, para que ya quede esa parte saldada. Luego nos dice la relación entre grados y radianes, eso ustedes ya son expertos. En la tarea les dejaré algunos poquitos ejercicios sobre eso, para yo cerciorarme que se lo entienden perfecto, que saben cómo cambiar de radianes a grados y de grados a radianes. Acuérdense, siempre es multiplicando por 1, pero un 1 inteligente, no un 1 nada más poner el 1, sino como un cociente. Luego nos piden que calculemos las funciones trigonométricas, a eso que le debemos dedicar 6 horas, de ángulos agudos como 0, 30, 45, 60. Eso no nos llevó tanto tiempo, pero nada más llegamos, en realidad calculamos 30, 45 y 60. Medio ya les dije de 0 y de 90. Todavía nos faltan las partes negativas, y nos faltaría 120, 135, 150, 180. Pues vamos ahora para ángulos que ya no son agudos, ¿no? Vamos a ver cómo extendemos estas medidas del seno, coseno, etc. Luego dice ángulos en posición normal o estándar en un sistema coordenado. Eso ya es tan interesante, porque eso significa ya empezar a meter un sistema cartesiano. Entonces vamos a tratar de hoy meter ya el sistema cartesiano. Fíjense, yo he estado haciendo malabares para no es cierto, no malabares. Yo insisto y les he dicho una y otra vez, vean mis dibujos, no tienen ningún plano cartesiano. Yo he estado hablando de triángulos tal cual, sin estar anclados en un plano cartesiano. Aquí mi círculo también traté de, perdón, estoy bien mal. Ok, ahorita les presento, es que estoy viendo mi presentación. Ok, ahorita voy. Déjenme, nada más acabo de leer y ya les digo. Entonces, ahorita vemos esto del sistema coordenado, y luego dice, hay que ver algunas fórmulas trigonométricas básicas, que seno cuadrado más coseno es 1, ahorita lo vemos. Ver la paridad de las funciones, que seno de menos teta es menos seno de teta, coseno de menos teta es coseno de teta. Entonces vamos a ver eso de la paridad, de las funciones trigonométricas.
Y bueno, aquí también hay algunas relaciones como que seno de teta más 2 pi es seno de teta, esto está trivilín, ahorita lo hacemos, está trivial. La que nos va a lo mejor a costar, no voy a ver hoy son estas de seno de x más menos y, para concentrarme en la otra parte. Y luego nos piden también, miren, estas otras identidades trigonométricas, esas sí las podemos ver hoy, sin problema. Bueno, todo lo podemos ver hoy sin problema, pero no nos va a dar tiempo. Leyes de los senos y de los cosenos, tal vez lo dejamos para la próxima semana. Y ya, las gráficas de las funciones trigonométricas. Discutir su periodicidad, raíces, monotonía, paridad y aplicaciones. Entonces, vamos bien, ya casi tenemos el curso. Entonces, lo que ahorita le estaba diciendo en voz, pero que no aparecía aquí porque yo no estaba viendo en mi computadora, es que justo hacía el énfasis de que yo no he puesto ejes cartesianos todavía, ¿no? Aquí eran triángulos en el plano, vi las funciones. Esta tablita nos va a servir porque es la que tenemos que hacer más grande. Y esta página ya no tiene sentido. Vamos a idea de la papelera. Entonces, ese es el plan de hoy, muchachos. Y ya había empezado un poco con esta discusión del círculo, diciéndoles o tratando de darles una idea de cómo vamos a extender el concepto del seno y el concepto del coseno. Vale, entonces vamos a la sesión de hoy, 16, y vamos a empezar con la discusión. Vale, lo primero que me gustaría empezar a discutir, muchachos, y esto seguro yo creo que ustedes ya lo tienen muy claro. He estado hablando de funciones trigonométricas, en realidad todavía no discuto cuál es el concepto de función, o no. Eso ya le tocó a Ángel, supongo que Ángel ya lo hizo, pero vamos a hacer un repaso rápido de lo que es una función, porque al menos como lo estoy usando en el lenguaje, una función trigonométrica, me gustaría que todos tuviéramos claro qué entendemos por función. Es una relación. Una función es una relación entre los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto, pero con la regla de que los elementos, por ejemplo, del conjunto inicial solamente se pueden relacionar con un solo elemento del conjunto de llegada. Entonces, Alexis nos habla de una relación. Órale, podríamos hacer una historia de amor, ¿no? Las relaciones. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Alexis nos habla de dos conjuntos. Alexis anda grueso, ya se habla de conjuntos. Y nos dice que en uno de estos conjuntos, por ejemplo, hay elementos en este conjunto. Tal vez vamos a poner el conjunto, dice, el conjunto de los, vamos a llamar el conjunto de los hombres. No nos metamos con cuestiones de género. Luego van, no. Bueno, de personas, exactamente. El conjunto de personas 1. Y por acá está el conjunto de personas 2. Vamos a hacerlo de otro color para que quede clarísimo. Lo que le entiendo a Alexis es eso, ¿no? A lo mejor aquí nada más vamos a poner 3 personas. Es el conjunto de personas 2. Y nos dice que, ¿qué nos dijiste, Alexis? Que era una función. Bueno, entonces dice, acuérdense, lo que les han dicho es que una relación es justo una, como su nombre lo indica, una relación es una regla en la cual uno le asocia a un elemento de un conjunto 1, le asocia un elemento del conjunto 2, ¿no? Entonces esto podría ser una relación. A este le asociamos esta persona, a esta persona le asociamos esta, a lo mejor a esta persona le asociamos esta, y a esta, pues como para que no se quede solita, le asociamos también algo por acá. Sí, así va. Okidoki. Entonces, esto es una relación. En general, uno puede construir relaciones de este estilo. Y lo que según entiendo que nos dice Alexis, después hay un concepto que es el de función. Y lo que nos dice Alexis que esto es lo mismo que una relación con unas condiciones. ¿Te entendí bien, Alexis? ¿Fue lo que nos dijiste? Sí, profesor. Ok. ¿Y cuáles son esas condiciones, Alexis? Bueno, una condición general sería que los elementos del conjunto 1
un elemento del conjunto 1 solamente se puede relacionar Ujú. con un elemento del conjunto 2. Ok, eso es algo ya como una cuestión medio moral, ¿no? En este ejemplo que tenemos de personas uno, personas dos, aquí entra esta condición es como una condición moral. ¿En qué sentido? En que en esta moralidad en la que nos está hablando Alexis, de estas relaciones, nos dice Alexis que, a ver, vamos a volver a hacer aquí mis conjuntos. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Es como una relación moral en el que dice Alexis, bueno, aquí están el conjunto uno y el conjunto 2. Había puesto en el conjunto 2 solamente, es más, vamos a ponerlo también en el mismo color que sus elementos, vamos a ponerlo naranjita. Además, déjame ver qué es lo que quiero hacer. Ok, tal cual como lo puse arriba. Voy a copiar mi libro. Entonces, lo que nos dice Alexis es, una función es lo mismo que una relación. Ok, entonces arriba ya está una relación. Fíjense, arriba también podía haber hecho una relación en el cual relacionara a este elemento como lo hice con este, pero al mismo tiempo relacionarlo a este con este otro, ¿no? Si en una relación, pues puedo hacer, o sea, como es una regla, la relación es una regla, puedo decir, bueno, vamos a ponerle números, es el 1, el 2, el 3, el 4, pues vamos a ponerle el 1, el 2 y el 3. Entonces, la persona verde 1, la relación es solamente con la persona naranja 1, pero por ejemplo, la persona verde 2, la relacioné con la naranja 1 y con la naranja 2. Y también al revés, ¿no? La 1 y la 2, verde, la relacioné con una sola persona en el 1. Pero entonces ahora se pone como una cuestión moral, acá nos dice, es la condición que nos dice Alexis, y nos dice que la regla para que sea función, por ejemplo, la relación que estoy escribiendo arriba, no sería una función, porque lo que nos dice Alexis es que para que sea función, a cada elemento del conjunto 1, que aquí le llamamos el de personas 1, y acá le llamamos el de personas 2, personas 1, dice Alexis, a una persona del elemento 1 solamente, y ahí es donde viene la parte moral, solamente le puede tocar una del otro lado. O sea, no le pueden tocar dos personas. Eso lo vemos mal. Curiosamente, solamente se ve mal en esa dirección, pero que a dos, como la regla es que nada más a los del conjunto 1 les toque uno y solo uno del lado derecho del conjunto naranja, por ejemplo, eso también se satisface. A este verde, al verde 3, otra vez los pongo igual, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Al 2 verde sí le puede tocar el 1 naranja. Fíjense, al 1 naranja sí le pueden tocar dos verdes, pero a los verdes no les pueden tocar dos naranjas, ¿no? Entonces, esto sí sería una función. Insisto, una función es una relación particular en la cual a cada elemento del conjunto verde le toca uno y solo uno del naranja, ¿no? Entonces, eso es una función. Eso es lo que les enseñan mis colegas matemáticos, ¿no? Entonces uno dice, wow, esto está muy abstracto, ¿esto para qué sirve? ¿De dónde se les ocurre que una función tiene que ser moral en este sentido de que a los elementos del conjunto 1 le correspondan los del conjunto 2? A mí me gusta más platicarlo con física esto. Bueno, aquí tal vez con personas se entiende, ¿no? Uno siempre dice, bueno, a mí me gustaría ser del conjunto naranja, que sí me toquen de a dos, del conjunto verde no, porque nada más me toca de a uno. Pero ¿de dónde vino esto? ¿De dónde vino este concepto de función? Si ustedes se acuerdan históricamente, ¿quién fue el inventor del cálculo? Vamos a poner aquí, ¿no? Newton hizo el cálculo. Las velocidades. O sea, Newton estaba estudiando la mecánica, estaba estudiando el movimiento. ¿Y cuál era el movimiento que en ese momento tenía Newton y a varios científicos así? ¿Qué es el movimiento de qué cosa era lo que querían entender? O sea, nosotros ponemos en nuestros cursos de mecánica una canica que se cae, una pelotita, pero en realidad Newton estaba pensando en la pelotita, en la canica. ¿Cuál era el problema en el que quería resolver Newton? Justo lo que quería entender Newton era, aquí está el Sol, ¿no? Parece una araña, ¿verdad? Más que un Sol. El Sol, ¿no? Todos me creen que es el Sol. Y entonces lo que sabían los muchachos estos, ya lo había hecho Kepler, lo habían hecho experimentalmente, etcétera,
y que para ellos fue, sí saben esa historia es hermosa, ¿no? Kepler, que cuando empezó a estudiar Kepler el movimiento de los planetas, él lo que iba a mostrar es que los planetas se movían alrededor del Sol en un círculo. Eso es lo que quería demostrar Kepler, ¿no? Y cuando Kepler encontraba que era una elipse, Kepler pensaba que sus datos estaban mal. Decía Kepler, y todos ellos pensaban, ¿qué es más perfecto? ¿Un círculo o una elipse? Y ellos decían, pues un círculo, esto es perfecto, esto no es perfecto. Y ellos eran místicos también, tenían sus ideas religiosas y místicas. Y ellos decían, la naturaleza tiene que ser perfecta. Y si va a ser perfecta, pues los planetas se deben de mover alrededor del Sol, en círculos. No creemos que Dios lo haya hecho de manera diferente. Cuando cuando Kepler encuentra que fue una elipse en lugar de un círculo, para él no lo podía primero creer y trató de ver que estaba mal y demostrar que estaba mal, pero pues se dio cuenta que no. Entonces, para ellos ahí se les cayó un, es como fue un balde de agua fría, ¿no? Porque entonces la naturaleza no era perfecta en el sentido que ellos pensaban que era perfecta. Yo creo que si es una elipse sigue siendo perfecta, es hermoso que sea una elipse, pero bueno, esa es una historia que de verdad, vean esos libros históricos, hay un libro hermoso que se llama Los Sonámbulos, donde cuenta toda esa parte, de Arthur Koestler, y es un libro hermoso porque, pues bueno, justo se da uno de eso. Pero yo estoy en otro rollo, ahorita nos vamos a entender, una visión histórica. Entonces la Tierra está dando, no solamente la Tierra, sino, ese también es un invento chino que les han contado, muchachos, y ahorita les voy a decir en qué sentido es un invento chino. Si uno resuelve en mecánica el problema de dos cuerpos, Tierra-Sol, uno encuentra que la solución es una elipse. Pero si uno quiere decir que todos los planetas se mueven en elipse, es un poquito falso, porque poner a todos los planetas, uno tendría que resolver el problema mecánico de varios cuerpos. Sol, Tierra, Mercurio, Venus, todos esos. Y ese problema en mecánica no lo sabemos resolver. Solamente lo podemos medio calcular con computadora. Lo que sí sabemos resolver es cuando solamente hay un planeta y el Sol. Solo un planeta y el Sol. Ahí sí, la solución exacta es una elipse. Pero si ponemos más planetas, ya la solución no necesariamente, o sea, no son elipses perfectas. Pero bueno, eso es otro rollo también que habría que discutir cuando estén en sus cursos de mecánica. Pero fíjense, aquí estoy. Y entonces, para describir Newton este movimiento de la Tierra alrededor del Sol, o de los planetas alrededor del Sol, se inventó el cálculo y se inventó el concepto de función. Y entonces, esta función, ¿qué le decía a Kepler? Perdona, a Newton. Decía, bueno, vamos a suponer que es la función de la Tierra, y esa función de la Tierra lo que me va a dar es una posición. O sea, es la posición del planeta a lo largo, otra vez voy a poner tal vez un eje cartesiano, ¿verdad? Ahora sí ellos ya sabían, ya habían pasado por Descartes, o Descartes, como quieran decirle, y ya sabían la geometría analítica, sabían escribir elipses en geometría analítica, y entonces ellos ya sabían que esto era una cuadrática, por ejemplo, que las cuadráticas podían ser círculos, elipses, o hipérbolas o parábolas, y no sabían, bueno, ya sabían que eran elipses, ahora lo que querían encontrar era justo cómo se movía, pero fíjense, entonces esta función lo que me puede dar es la posición. De hecho, no es una función, necesitamos dos funciones, ¿no? Pero la posición de la Tierra a lo largo de esta trayectoria. Y fíjense, ¿cuál creen entonces, como ustedes ya vieron entonces fíjense, esta relación que unía personitas con personitas, pues es justo, la relación es la regla que me va a decir cómo hago estas flechitas, ¿no? Y la función también es la relación, esto que les dije, moral, pues también es una forma de asociar elementos de un conjunto con el otro. Y eso es a lo que le llamamos una función, y por lo regular le ponemos f de función. Pues aquí también tenemos F. Aquí, ¿quiénes serían mis dos conjuntos, muchachos? En este problema de Kepler. O sea, aquí hay una función. ¿Cuáles son los elementos del conjunto 1? ¿Qué toma para darme qué? ¿Qué es lo que hace? Puse funcional, no sé por qué, pero es función.
¿Esta función de qué depende, muchachos? Serían los números reales Ajá, en el pero, conjunto. ajá, los números reales, pero ¿qué denotan? ¿Qué, físicamente, qué significa ese número? A ver, ahorita que fue el 31 de diciembre, ¿qué celebramos el 31 de diciembre? ¿El año nuevo? El año nuevo, ¿no? Entonces dijimos, ok, vamos a suponer aquí 31 de diciembre. ¿Qué significa llegar al otro 31 de diciembre, muchachos? Al próximo 31 de diciembre. ¿A una vuelta completa al sol? Exacto. Lo que celebramos el 31 de diciembre es que le dimos una vuelta al sol. Eso es lo que celebramos, ¿no? Eso es lo que celebramos. Entonces, ¿cuál es una de las variables ahí que estamos utilizando? Fíjense, nos tardamos un año. Cuando digo un año, ¿qué significa? ¿Qué cantidad física estoy utilizando? Una vuelta al sol. Ah, no, pero decir un año, ¿qué mide? Días, 365 días. Ok, un día, ¿qué mide? Tiempo. Tiempo. Tiempo, exacto. Muy bien, muchachos. Pues lo que tengo a la izquierda es tiempo. Entonces lo que hace Newton es dice, tú dame un tiempo, 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche, y yo voy a medirte dónde está la posición de la Tierra. Eso es lo que hicieron eso es lo que hacen los astrónomos, ¿no? Se meten a ver un planeta y dicen, ok, hoy es 3 de agosto, son las 4 de la mañana y el planeta está aquí. Y se van a dormir y regresan al otro día y dicen, hoy es 5 de agosto, a las 4 de la mañana otra vez y el planeta está acá en este otro lugar. Y pues van midiendo estas posiciones, ¿sale? Es lo que van midiendo ellos, estas posiciones. Y lo que da, entonces, lo que hace Newton, o sea, lo que tenía que inventar Newton era un concepto matemático de algo que tú me das un tiempo y yo te digo dónde está. Y eso es una función. ¿Y cómo la escribimos? Pues como f de t, o si quieren, r igual a f de t. Donde está un poquito chafa escrita aquí, porque realmente, insisto, necesita dos funciones, una que le diga cuál es la distancia que hay. Cuando uno lo resuelve esto, uno dice cuál es la distancia que hay del Sol al planeta, y la otra es cuál es el ángulo que hace. Yo nada más me estoy fijando en el de la distancia, supongan, ¿no? Entonces me va a dar aquí una distancia. Pero, ¿por qué les estoy platicando esta historia, muchachos? Porque Newton entonces dice, a ver, fíjense, ¿qué significa en la realidad, o sea, en un problema concreto, esta idea que nos dijo Adrián, que vino con sus cuestiones morales, de que a una persona en el conjunto verde solamente le toca una en el conjunto naranja, y no le pueden tocar dos personas? Viéndolo en el problema de Newton, lo que me está diciendo es que a un tiempo t solamente le corresponde una posición, ¿verdad? Entonces, traducido eso que nos dijo Adrián, de que en la relación del elemento de los conjunto A solamente le toca uno del lado B, ¿qué significa, muchachos, en esto del movimiento del Sol? ¿Qué significa? ¿Cómo me lo traducen al movimiento del Sol? Dado un tiempo no puede haber dos posiciones. Exacto. Alexis, eres mi héroe. Exacto. ¿Qué es eso? Pues lo que dice Newton es, pues si yo lo mido a una hora, pues el planeta va a estar en un lugar, no puede estar en dos lugares, ¿no? Solamente puede estar en un lugar. Entonces él sí dice, bueno, el objeto matemático con el que voy a trabajar, pues es algo que me diga que si estoy a un tiempo t, solamente puede estar en un lugar, no puede estar en dos lugares. No se puede multiplicar. No es como en Matrix, ¿no? Donde hay varios Smiths al mismo tiempo en el mismo lugar. No es así. Entonces, es eso, que a un tiempo dado, un objeto solamente puede estar en un lugar, no puede estar en dos, no estamos clonados. Es eso. Pero claro, los matemáticos entonces, pues bueno, ya racionalizan esto y lo conceptualizan, y cuando nos lo enseñan yo me acuerdo, a mí me lo enseñaron en la prepa, así como ahorita, claro, sin personas, sino todavía más aburrido que personas, ¿no? Esto yo creo que hasta tiene lo picoso de que a los verdes no les tocan dos naranjas, pero a los naranjas sí les pueden tocar dos verdes, ¿no? Pero me recuerdo que nos dicen aquí el conjunto, primero nos enseñan que es una relación, luego nos dicen
del conjunto A al conjunto B, solamente le puede tocar uno, y uno decía, ¿por qué pues tiene que ser así, no? Bueno, pues porque dijo el profesor y ya. Pero no, muchachos, pues esto viene del hecho justo ese, de que si voy a describir el movimiento de objetos a un tiempo dado, ese objeto no puede estar en dos lugares. Y claro, ya cuando uno lo racionaliza y lo conceptualiza y trata de explicarlo, llega uno a esto que nos dijo que Adriano, ya no me acuerdo qué nos dijo, de que una relación, o perdón, una función es una relación con la condición de que a todos a un elemento del conjunto de la izquierda, personas A, les toca las de B. Y ya, ustedes lo van a ver en cálculo. Esos tienen nombre, no les gusta personas, les gusta dominio, y no les gusta personas 2, el nombre que les gusta a los matemáticos es contradominio. Fíjense, ustedes empiezan en la prepa justo a hacer dominios y contradominios con un número finito de elementos, aquí puse 4 en uno, 3 en el otro, pero realmente lo que Newton necesitaba, fíjense, era que en el dominio fuera el tiempo, y el tiempo, pues es continuo, ¿no? Bueno, al menos así lo conceptualizamos en física, que es continuo. Entonces, pues realmente, en lugar de poner una bolita, el tiempo t, lo que uno hace es, bueno, el tiempo es una línea donde represento a todos los números reales, y esos números reales representan al tiempo, y yo tengo un número infinito de tiempos, y a cada uno de estos tiempos le va a tocar una posición, pero la posición, fíjense, también es continua, ¿no? Y aquí es donde viene el rollo de vamos a definir funciones continuas en cálculo, etcétera, etcétera. O sea, todo es como bien lógico de ver un problema en la naturaleza, ¿no? Ah, ya entendí por qué la función tiene que tener esa regla, porque no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Ah, ya entendí por qué quieren que sean continuas, pues porque justo estas trayectorias no tienen hoyos, ¿no? No es que la Tierra desaparezca y aparezca, ¿no? No, si es continuo su movimiento, entonces las funciones tienen que ser continuas y bla, bla, bla. Y entonces sí, ahora sí, la derivada representa la velocidad, la segunda derivada de la aceleración, etcétera, 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 etcétera. Bueno, eso es una función, muchachos, explicado a lo mejor de una manera un poquito diferente. Y otra manera que le gusta mucho a la gente explicar esto de las funciones, y a mí me lo enseñaron así, lo he visto en varios libros, y lo he visto también en videos de YouTube, y dicen, a mí me gusta explicarlo con esta de la máquina de la carne molida, ¿no? ¿Se acuerdan? Ustedes van con la máquina a la carnicería, bueno, si alguna vez les mandan a la carnicería, a lo mejor ustedes dicen, ah, yo me pongo a estudiar, que voy a ir al mercado, ¿no? Pero bueno, a mí sí me mandan por la carne molida. ¿Qué es la carne? ¿Qué es esto? Entonces, uno aquí agarra y mete carne, trozos de carne, ¿no? Y los mete por aquí, y por acá salen churritos de carne, ¿no? Se transforman las cosas, ¿no? Y es una máquina que entonces yo le meto carne y salen la carne a pedacitos. Si ustedes han visto en muchos libros y muchos profesores avientan este rollo de que una función es como una máquina, ¿no? En el cual ustedes le meten una cierta información, aquí le meten información, en el caso de Newton, pues le meten el tiempo, y entonces la función es como una máquina que a ese tiempo le hace alguna operación, y lo que me saca aquí, por ejemplo, en el caso de Newton, es una posición, ¿no? Eso es lo que hace, y justo entonces esta máquina dicen esto es como una función. Así a algunos les gusta explicarlo, ¿no? En ese sentido, eso de que a un tiempo no puede estar en dos posiciones, aquí lo que diríamos es, pues al meter algo de este lado de la función, no me puede dar dos resultados diferentes, me tiene que dar un solo resultado, ¿no? Eso es lo que estaríamos diciendo. Y, pues bueno, esto de las cuestiones trigonométricas, muchachos, yo lo he discutido hasta ahorita. Bueno, primero, ¿hasta aquí hay alguna duda, muchachos? ¿Les dije algo diferente con esto o ya todos lo sabían? Y están de acuerdo que muchas veces nuestros colegas matemáticos nos echan un chorro para lo de las funciones, cuando nos lo podrían explicar así como, pues es que es esto la función y esa es la condición, para qué tanto rollo, ¿no? De una relación. Pero bueno, eso también está bien, porque desde el punto de vista formal, así es como se puede ir construyendo las cosas. Claro, ellos van de atrás para adelante, ya saben cómo lo hizo Newton, se van para atrás y dicen ahora cómo tendríamos que definir las relaciones y las funciones, bueno, la función a través de una relación, etcétera, etcétera. Y siempre empiezan con un número
finito de elementos, porque según esto, cognitivamente para nosotros es más fácil absorber si tenemos 4 aquí, 3 acá, o 4 acá y 4 acá, que si tenemos, nos llaman, nos dicen desde el principio los números reales y bla, 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 eso como que nos aturdiría, ¿no? Entonces, según esto, pedagógicamente es más fácil así. Desde mi perspectiva, a mí se me hacía confuso cuando yo iba en la prepa estas cosas, y yo decía, ¿por qué tengo que aprender esto? Después de muchos años, no en la prepa, hasta ya después de muchos años entendí cuál era el rollo. Y también me enseñaron esta parte, les digo, de las funciones. Entonces, lo que hemos hecho ahorita, pero hasta aquí dudas, muchachos. Todo bien, profe. Por el momento no, profe. Vamos, gracias Alejandra, gracias Sebastián. Vale, entonces, ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es, tenemos un triángulo, ¿no? No hemos hecho muchos triángulos, hemos hecho solamente el triángulo que, por ejemplo, un triángulo, lo hicimos para un triángulo equilátero, lo partimos, y entonces llegábamos a un triángulo isósceles, y por ejemplo, solamente para 30 grados y 60 grados, calculamos todas las funciones, bueno, los valores de estas relaciones trigonométricas. Todavía no son funciones, porque solamente fueron para 30 y para 60, y luego lo hicimos para el de 45, ¿no? Nos agarramos un triángulo isósceles tal cual, que fuera rectángulo. Acuérdense, siempre es importante que todos estos triángulos sean rectángulos. Solamente lo hemos definido para los triángulos rectángulos. Pues este rectángulo lo hicimos para el de 45. Y esa es justo la tablita que les decía, tenemos acá. Esa es esta tablita. Hicimos estos valores del seno, coseno, tangente, que acuérdense, no son otra cosa que cocientes para 30, 60 y 45. Si quisiéramos avanzar más, muchachos, entonces lo que tendríamos que hacer con esta lógica es construir todos los triangulitos con todas las posibilidades de ángulos, ¿no? A lo mejor en lugar ahora de 30, uno de 29, con otro de 61, y luego uno de 28, con uno de 62, ¿no? Y tendríamos que construir todos esos triángulos y calcular estos cocientes que ya calculamos, y calcular los cocientes y hacer nuestras tablitas. Eso se llama tabular. Ustedes así tabulan las funciones, ¿no? Hacen esta, ustedes cuando les enseñan funciones y les dicen, a ver, grafiquen y igual a x, lo que les enseñan es, doy un valor de x y me da uno de y, ¿no? Entonces, si x vale menos 1, y vale menos 1. Si x vale menos 2, y vale menos 2 para esta función. Tabulan, después van a su plano cartesiano, lo gradúan, y entonces dicen, ah, bueno, al menos 1 le toca menos 1, lo pinto, al 0 le toca 0, al 1 le toca 1, al 2 le toca 2, 1 todos los puntos, y esa es mi gráfica de esa y igual a x, ¿no? Es lo que ustedes hacen. Bueno, entonces, si nosotros queremos avanzar en esta dirección de las funciones trigonométricas, tenemos que hacer lo mismo. Ahora, las funciones trigonométricas va a ser como esta maquinita, otra vez pensando en las maquinitas, donde ahora en lugar de meterle un tiempo, ¿qué le voy a meter? Pues le voy a meter un ángulo. ¿Y qué me va a dar como resultado? Como resultado, dependiendo cuál utilice, si utilizo el seno o el coseno, la tangente, dependiendo cuál utilice, lo que me va a dar es ese resultado correspondiente, pero justo lo que me está calculando es, yo le doy un ángulo, y lo que me regresa de este lado no va a ser una posición, lo que me va a regresar es un cociente entre dos lados, ¿no? Y dependiendo qué cociente, ya puede ser el seno, el coseno, la tangente. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, lo que tengo que meterles la información aquí de muchos ángulos. Y ahorita yo nada más me sé 3. Y entonces ahí viene lo que les dije la vez pasada. Lo que nos conviene, en esta, justo es pensarlo, cómo generar todos los triángulos, y una forma sencilla es hacerlos sobre un círculo. Eso es lo que es lo más sencillo. Entonces, lo que digo es, ya entendí, si lo que quiero hacer es la función con todos los, ¿cómo se llama? Para generar muchos triángulos. Ahora sí, si quieren, o sea, para hacer el círculo no necesito meter plano cartesiano, pero pues vamos metiendo para ya ir, me tomo lo que hizo Ángel, lo que hizo Descartes, ¿no? Que hizo una genialidad Descartes de poder, o sea, es hermoso la geometría analítica, ¿no? Porque por una parte teníamos el álgebra, por otra parte tenemos la geometría, que es lo que yo he estado viendo, y cómo haciendo este concepto de plano cartesiano podemos unir las dos, de tal manera que a una expresión algebraica
le corresponda una figura geométrica o viceversa. Y eso a mí, eso sí, cuando lo vi, como dirían los amigos españoles, me flipó. Me flipó muchísimo. Eso sí, cuando me acuerdo que lo vi, dije, órale, estos cuates, que fumaban, ¿no? Que se les ocurrió toda esta cosa. Vale. Entonces vamos a poner un plano cartesiano. Y vamos a poner un círculo sobre este plano cartesiano con el origen en el... sí, ahí está, más o menos me salió mi círculo. Con el origen en el centro, o con el centro en el origen. Y fíjense, otra vez, ya lo hemos discutido, podemos tomar nosotros círculos de cualquier tamaño. ¿No? No me va a salir un círculo porque no tengo la función de que me lo haga bonito. A ver si sale. Ahí está, otro círculo. Vamos a suponer que son círculos concéntricos. No me salió concéntrico, pero vamos a suponer que es concéntrico. Pues puedo hacer círculos de diferente tamaño. Y para cada uno de estos círculos, muchachos, eso sí ya también lo hemos discutido, podemos entonces me fijo en un punto de este círculo y el radio, y formo un triángulo rectángulo. Pero fíjense, podría ser un triángulo semejante con el otro círculo, ¿no? Y si tengo otro círculo también, y si tengo otro círculo también. De todas estas posibilidades ya vimos que si tomo los cocientes de dos lados me va a dar el mismo resultado, no importa, siempre y cuando sea el mismo, son triángulos semejantes. Entonces, en lugar de tomarme un número infinito de triángulos o un número infinito de círculos, ya se los dije, lo que nos agarramos es a un representante, ¿no? Y aquí el representante que me conviene, muchachos, es tomar que el círculo tenga radio 1. Y ahorita les va a quedar claro por qué. Si hago eso, entonces, de hecho ya la regué porque antes de escribir el círculo de radio 1 quiero borrar el círculo blanco, ¿ya? Ya lo borré, entonces me quedo, de hecho, a lo mejor debería haber borrado el verde. Me quedo con el más grande, ¿no? Se hizo un desastre mi hermoso dibujo que tenía, muchachos. Y no era verde. Bueno, aquí está, ¿no? Bueno, ahí supónganse que coincide, ¿no? Entonces, aunque mi círculo está medio chafa, ¿verdad? Porque sí está... ¿Se puede mover? No, se puede hacer más grande, pero no se puede mover. Y vean, ¿cuánto me falló para que fuera un buen círculo? Vamos a borrarlo entonces. Así me ocurrió. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? No, ya estoy haciendo cochinada. Ok. Entonces, déjenme borrar todo el dibujo ya. Es un desastre este dibujo. Y déjenme volver a hacer. Entonces tenía este plano, déjenme hago un círculo chirris. Me va a hacer blanco. Casi parece el círculo y luego déjenme, lo hago grande. Ahí está, más o menos. Vamos a suponer que es concéntrico. Y entonces lo que les decía, que me conviene tomar un círculo de radio 1. ¿Por qué me conviene un círculo de radio 1? Porque vean, si veo las funciones trigonométricas cuando las calculamos, para calcular el seno y el coseno, que eran las básicas, les dije que todas las podíamos calcular si conocíamos el seno y el coseno, está dividido entre la hipotenusa. Y la hipotenusa, justo en este círculo, si yo agarro un punto aquí sobre el círculo, me agarro un punto sobre el círculo, y entonces construyo el radio, ¿verdad? Y luego construyo un triángulo rectángulo. Entonces, si me agarro el círculo de radio R igual a 1, pues justo la hipotenusa va a valer 1. Entonces, siempre la hipotenusa va a valer 1, si me agarro un círculo de radio 1, para generar mis diferentes
triángulos, ¿no? Pues aquí tengo otro triángulo, pero otra vez la hipotenusa va a valer 1. Entonces, eso me conviene, ¿por qué, muchachos? Pues porque, fíjense, habíamos definido al seno, ¿se acuerdan como cateto qué? ¿Quién me recuerda? Porque se me olvidó. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Exactamente. Exactamente, no quiero hacer esto. Entonces, el seno de este ángulo teta, como dice el compañero, va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero si los hago aquí en un círculo de radio 1, pues me va a quedar cateto opuesto sobre 1. Y entonces me va a quedar que el seno simplemente es el cateto opuesto. Esto solamente vale si el círculo tiene radio 1. Y eso está padre, ¿no? Porque entonces en el coseno me va a pasar lo mismo. En el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, que es igual, otra vez si pongo hipotenusa igual a 1, simplemente al cateto adyacente, muchachos. Y eso fue lo que les dije la vez pasada. Dije, aquí está bien padre esta cosa, ¿no? Porque entonces, fíjense, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ponerlo rosa. Entonces, lo que dije es, bueno, si aquí tengo este ángulo teta que tengo aquí, ¿no? Y quiero calcular, y ya la hipotenusa vale 1, entonces su seno, el seno de ese ángulo, va a ser lo que mida este segmento. Vamos a ponerlo más grueso. Solamente lo que mida el cateto opuesto. Esto que está aquí, directamente, eso, muchachos, es el seno. El seno del ángulo. Esa longitud va a ser el seno directa. Y el coseno va a ser justo el valor de, vamos a ponerlo azul, el coseno va a ser el valor del cateto adyacente. Esto que estoy escribiendo en azul va a ser el coseno de teta. Entonces, de ahí viene toda esta explicación que luego viene de la sombra, ¿no? Entonces, si yo pongo una lámpara por arriba y veo la sombra horizontal, eso va a ser el coseno directamente, y la sombra vertical va a ser el seno directamente. Por eso me convienen los de radio 1, ¿ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? ¿O cuál es la idea? Pues ya conocemos el seno de 45, insisto, de 30 y de 60. Pues la idea entonces ahora sería calcular el seno de todos los ángulos, pero no nada más de los que tienen diferencia de un grado, no seno de un grado de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. También los intermedios, seno de 1.5, de 1.55, de 1.55, 55, etcétera, de toda la continuidad de ángulos, porque eso es una función, ¿no? Es una función, de hecho, esas van a resultar que son funciones continuas. Pero para darnos una idea, le podemos hacer como lo hicieron ustedes con otras funciones. Tabulamos algunos cuantos puntos, los unimos y nos damos una idea de eso. No vamos a poder calcular un número infinito de senos y de cosenos, pero lo que hace la calculadora es justo, la calculadora ya tiene programado el seno y el coseno para cualquier ángulo que ustedes le pidan, ¿no? Que esté aquí. Pero fíjense, aquí viene un rollo. ¿Hasta aquí vamos claros todos, muchachos? ¿Sí? Sí, sí, prof. Sí, vamos bien. Sí, profe. Gracias, Sebastián. Sebastián es el representante y habla por todos los demás que no quieren decir nada. Pero entonces, fíjense, con esta construcción que yo les he dado, acuérdense, nosotros tenemos triángulos rectángulos que no importaba, pues lo que tenemos son triángulos rectángulos, se nos parece un triángulo pero ni de chiste, está un triángulo, suponemos que es de 90 grados, y tenemos aquí teta y aquí el otro, teta 1 y teta 2. Lo que sí sabemos es que, acuérdense, teta 1 más teta 2 deben ser 90 grados, porque el otro ya vale 90. Y entonces, fíjense, si teta 1 valiera 0, teta 2 tendría que valer 90 grados a fuerza.
para que esto se valiera. Pero si un ángulo vale 0, este vale 0, en realidad ya no tengo un triángulo. El triángulo se degeneró en una línea. No sé si me explico. Yo puedo hacer cada vez triángulos con un ángulo, el ángulo agudo cada vez más chiquito, ¿no? Cada vez más chiquito. Esos son triángulos. Pero cuando este ángulo quiera que valga 0, pues ya nada más se vuelve una línea, ya no es un triángulo. Entonces, aquí ya pierdo la idea de que, o sea, si yo quisiera calcular el seno de 0 o el coseno de 0, yo ya no puedo construir un triángulo para hacerlo. Para ángulos mayores que 0 sí puedo, ¿no? Aquí tengo triángulos que puedo ir construyendo y puedo ir creciendo 0, 0, 0. Eso sí lo puedo hacer. Hasta llegar, por ejemplo, a θ igual a 45. Y de θ igual a 45 va a ser la línea que, si uno justo, a ver si me sale, uno justo parte estos cuadrantes en 2, así, pero no lo quería hacer en azul, lo quería hacer en naranja. Si uno justo, vuelvo a decirlo, si uno justo llega así, chascos, a ver, la puedo mover. Ya pasó por donde quiero. Pues mire, casi el otro me quedó de 45. Entonces puedo crecerlos hasta 45 grados, ¿no? Y ya me sé bueno, me sé el de 30, el de 45, pero podría calcular así todos los demás. Si paso de 45, de todos modos puedo seguir construyendo un triángulo, ¿no? Pero otra vez, el problema va a ser cuando me acerque a 90 grados. Porque cuando me acerque a 90 grados, entonces el triángulo rectángulo, fíjense, ya cada vez va siendo más... el triángulo rectángulo cada vez va siendo más, ¿cómo se dice? Cada vez que me acerque a 90 grados, ¿no? Eso me parece 90 grados, pero ahí está, y construyo el otro. Me voy acercando a 90 grados, ahora el triángulo se va haciendo otra vez cada vez más delgado, y cuando llegue a 90 grados, se va a hacer una línea vertical, ¿no? Ahora voy a tener este problema en 90 grados. Otra vez, fíjense, si pongo justo uno a 90 grados, el otro me tendría que dar 0. Llego otra vez al mismo problema. Ya no puedo construir un triángulo. Entonces, muchachos, lo que les quiero decir es que con este rollo de que θ1 más θ2 es igual a 90 grados, solo puedo, a ver, vamos a escribirlo para que quede en sus notas. Esto implica que solo puedo construir triángulos rectángulos tal como lo hemos visto. Aquí ya más o menos les estoy dando la idea. Triángulos rectángulos solamente los puedo construir si θ, donde por θ estoy pensando en este θ, justo en este ángulo θ, en este. Si θ es menor que 90 grados y mayor que 0. O que es lo mismo que θ es menor que pi medios y mayor que 0. Solamente ahí lo puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer, muchachos? Para 0 y para pi medios, pues tengo que hacer una extensión. Tengo que crearme una idea o una definición para hacerlo. Pero ya vimos, siempre coincide que el seno, en este círculo de radio 1, el seno es el lado vertical y el coseno es el lado horizontal. Entonces, si yo tuviera ya no tengo triángulos, pero si yo quisiera definir el seno y el coseno de 0 grados, pues entonces el de 0 grados sería, el coseno sería toda esta sombra, ¿verdad? Toda esta sombra, miren. Toda esta sombra. Esta sería la de 0 grados. Entonces el coseno de 0 valdría 1. Y no tendría sombra en color rosa, no tendría una componente vertical. Entonces el seno de 0 valdría 0, que fue justo lo que hicimos la vez pasada, ¿no? Dije que el seno de 0 valdría 0 y el coseno de 0 valía 1. Y lo mismo para el de 90 grados. Si vuelvo a hacer algo parecido, para el de 90 grados, que ahora sería 1 vertical totalmente, y déjenlo, pongo justo en rosita, el vertical sería este totalmente para el de 90 grados. Entonces, no tiene parte horizontal,
Entonces el coseno de 90 sería 0, que es lo que estoy poniendo aquí. El coseno de 90 valdría 0. Aquí está. Y el seno de 90 valdría 1, porque todo justo en la componente del seno es completa, valdría 1. Entonces, así puedo definir, muchachos, puedo extender mi definición de seno y coseno para 0 y para 90. Entonces, fíjense cómo es la matemática. Esto es bien padre, ¿no? Los matemáticos empiezan construyendo las seno y coseno para triángulos, rectángulos, y cuando ya no pueden construir triángulos, rectángulos, dicen, ah, bueno, pero pues podemos extender el resultado. Y lo extienden de una manera muy lógica, muy bonita, que es pues su componente vertical u horizontal. Y entonces aquí viene la otra pregunta, ¿y qué pasa si ahora tengo un radio para un ángulo mayor de 90 grados? ¿No? O sea, por ejemplo, este radio ahora, en mi círculo, me agarró este radio. Uy, está muy grueso. Me agarró este radio. ¿Ok? Me agarro este. Ahora teta, fíjense muchachos, ahora teta valdría todo esto, ¿no? Esto es teta, más de 90 grados. Se dan cuenta que entonces ya no podría tener un triángulo rectángulo tal cual como lo había dicho, sí, porque este ya no, bueno, fíjense, bueno, para tener un triángulo rectángulo lo que tendré que hacer ahora es proyectar, o sea, puedo seguir haciendo esta idea del triángulo rectángulo, pero ahora está muy como chistoso porque el triángulo rectángulo realmente no es para este teta, sino es para el teta complementario, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? O sea, puedo construir un triángulo rectángulo, pero no para este teta, sino para este otro teta. No sé cómo, vamos a llamarle alfa, de hecho, mejor. Para ese es para el que lo puedo construir. Y entonces digo, bueno, pues lo que puedo hacer es otra vez, ya no puedo, o sea, ya no estoy hablando del triángulo rectángulo justo para este teta como lo estaba haciendo antes. Sí se entiende esa parte, ¿verdad? Antes, teta era el ángulo que hacía el radio con el eje de las abscisas. Este era teta. Y siempre me quedaba dentro de un triángulo rectángulo. Pero si ahora teta es más grande, para poder construir un triángulo rectángulo, que esa es la única forma que puedo construir un triángulo rectángulo, trazando este lado, el ángulo que está involucrado ya no, o sea, el teta ya no queda dentro del triángulo, sino quedó afuera. Entonces dice, chin, ¿qué hago? Pues uno dice, bueno, pues extiende el valor del seno y del coseno, pero ahora considerando este otro triángulo rectángulo. O sea, este triángulo rectángulo que te quedó, utilízalo. O sea, de aquí sí podemos calcular cuánto vale su componente vertical y también podemos calcular cuánto vale su componente horizontal. Bueno, utiliza esos, como así utilizabas antes y este, utilízalos para definir el seno y el coseno de este ángulo teta ahora. Extiende, así como extendimos para el 0 y para el 90, extiende para estos otros. Y fíjense, todavía sería peor si agarrara y me quedara con, por ejemplo, este radio, ¿no? Porque si ahora tengo este radio, el único triángulo rectángulo que puedo formar con las abscisas es este. Y el ángulo sería todo esto, ¿no? Entonces, ahora un pedacito del ángulo queda dentro y un pedazo queda fuera. Pero otra vez lo que vamos a hacer es ocupamos ahora ese triángulo y volvemos a extender el valor de estas funciones, del seno y del coseno. ¿Ok? Entonces, ocupando los triángulos tal y como lo hicimos, solamente lo podríamos hacer en esta región. Para hacerlo en el resto del plano cartesiano, vamos a tener que utilizar una regla para extender esos valores. Eso es lo que quiero que vean. Y la otra cuestión, muchachos, que también es interesante ver es que alguien me diría, bueno, pero así como tenías ángulos positivos, que ya me lo definiste, también me dijiste que teníamos ángulos negativos, ¿verdad? Entonces ahora yo podría también decir, oye, ¿y por qué no construimos si ya estás extendiendo el valor del seno y del coseno? Pues pónganse que ahora me agarro este ángulo que es ahora negativo, lo mido para acá negativamente, y cómo puedo definir el seno y el coseno para un ángulo negativo. Pues la idea va a decir, bueno, pues vuelve a ser lo mismo, ¿no? No cambiemos la regla. Construyete un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo asociado, y otra vez
ve la proyección vertical y la proyección horizontal, y a eso llámale el seno y el coseno de ese ángulo negativo. Entonces, insisto, para ángulos negativos y para ángulos mayores de 90 grados, lo que vamos a hacer es extender el concepto utilizando los triángulos rectángulos que nos van resultando. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, híjole, voy a necesitar, no sé, fíjense, no sé cómo copiar, creo que debe haber una forma de copiar el dibujo completo y llevárselo a otra página, pero no sé cómo hacerlo. Pero bueno, a ver, tal vez sobre este mismo dibujo podemos ir haciendo unas cosas. Entonces, ya que quedó claro ese, vamos a tratar al menos de sacar un ángulo, el seno y el coseno de un ángulo mayor de 90, y vamos a tratar de sacar el seno y el coseno de un ángulo negativo, con lo que tenemos aquí. Y vamos a ver si esto nos permite entender mejor las cosas. Entonces, vamos a hacerlo primero para el mayor de 90 grados, que es justo el que nos quedó aquí. Era este ángulo, y el triángulo rectángulo que pudimos construir fue este. Entonces lo que decimos es, pues mira, este triángulo rectángulo, si vemos su proyección, este sería su proyección horizontal, y esa sería su proyección vertical. Que está asociada a este ángulo alfa, ¿verdad? Pero, vamos a suponer, pero ese ángulo alfa me queda determinado por este ángulo θ. Entonces, lo que vamos a decir es, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir que el seno de este ángulo es la parte vertical o el lado vertical que quedó cuando se hizo el triángulo rectángulo que agarraba su radio proyectado sobre la abscisa. O sea, esa es la regla. Si vamos a fijarnos en el radio que hace ese ángulo. Vamos a fijarnos en ese radio. Trazamos el triángulo correspondiente uniendo este punto con el eje de las abscisas. Y tomemos el seno como la parte vertical y tomemos al coseno como la parte horizontal. Esa es la definición. El coseno va a ser de este ángulo, el coseno va a ser este, y el seno va a ser este. ¿Se entiende, muchachos, lo que estoy haciendo? Vamos a hacer eso, dice. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y entonces, fíjense, lo que me va a quedar es algo bien curioso. Este triángulo es igualito a un triángulo semejante de este lado. Entonces, sí se ve, y aquí va ahí este, y aquí hay un triángulo. Y dada la definición que hicimos, ahorita el seno de este ángulo que está acá va a ser esta parte vertical. Entonces, acabo de entender algo, fíjense, el seno para todos estos ángulos de este lado, entre 90 y 180, el seno va a ser positivo. Pero el coseno, muchachos, el coseno va a ser negativo, porque estoy hacia la izquierda. ¿Se acuerdan? Con Ángel debieron haber visto que esta es la parte positiva del plano cartesiano, la parte positiva en las abscisas y en las ordenadas, y esa es la parte negativa en las abscisas y la parte negativa en las ordenadas. De hecho, debí haber tal vez empezado discutiendo justo esa parte que ya la debieron haber discutido con Ángel, pero déjenme hacer, eso lo necesito ahorita, entonces déjenme recordárselo si no lo vieron con Ángel, estoy seguro que sí lo vieron. Entonces, ese es el plano cartesiano, muchachos. A este le llaman el eje de las abscisas. Nomás déjenme ponerle los nombres. Abscisas lleva SC, no me acuerdo. Recuérdenme cómo abscisas. Sí, profe, ahí va. ¿Es SC? Sí. Gracias. Qué oso, se me olvida mi ortografía. Espérenme tantito, de todos modos, que me checo. Estamos siendo grabados, estamos transmitiendo desde Iztapalapa para el mundo y no podemos cometer errores. Abscisas se escribe con, exacto, con ese. Abscisas, y ese es el eje de las ordenadas. ¿Qué es lo que la gente luego conoce como el eje X o el eje Y? Aunque para nosotros, sí, bueno, ese eje es X y Y. ¿Vale? Entonces, este es el origen, y las abscisas hacia el lado derecho son positivas y hacia el lado izquierdo son negativas.
mientras que las ordenadas hacia arriba son positivas y hacia abajo son negativas. Y eso es lo que les dicen también mis colegas, ¿no? Un punto aquí, un punto en el, ya se le llaman el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Ya nada más para meter los nombres que ya seguramente vieron con Ángel. Y un punto en el primer cuadrante, pues tiene una abscisa positiva y una ordenada positiva. Cuando uno pone los puntos, siempre pone primero la abscisa y después la ordenada, ¿no? Entonces tiene abscisas positivas, ordenadas positivas. Tiene en el segundo cuadrante abscisas negativas y ordenadas positivas. En el tercer cuadrante tiene uno todo negativo, ¿no? Es como un Grinch. Todo es negativo. Y en el cuarto cuadrante tenemos abscisas positivas y ordenadas negativas. Así, los puntos que están aquí, en cualquiera de estos cuadrantes, cualquier punto está dado de esa manera, ¿no? Así. Y los puntos sobre los ejes, pues tienen un 0, ¿verdad? Si están sobre el eje X, en el eje de las abscisas, pues tendrán 0 la segunda entrada, que es el de la ordenada, y si están sobre el eje de las ordenadas, pues tendrán un 0 en el primer lugar, que es en el lugar de las abscisas. ¿Por qué llegué a esto de las abscisas y las ordenadas? Porque aquí está justo lo que tiene que ver el seno y el coseno. Fíjense, si vamos a agarrarnos que la proyección vertical es el seno y la proyección horizontal es el coseno, y cuando me agarre este ángulo, me quedo con este triángulo, aquí va a quedar que su seno es positivo y su coseno es negativo. Y si estoy en un triángulo aquí, fíjense, por ejemplo, con este ángulo, entonces me fijo, el triángulo que puedo formar es este, y aquí la proyección horizontal es negativa, que es el coseno, y la proyección vertical, que es el seno, es negativo. Entonces, lo que estoy haciendo, muchachos, o lo que les estoy diciendo es que justo estos signos que están aquí, de las abscisas y las ordenadas, al mismo tiempo, justo como estoy construyendo triángulos, que son otra vez estos puntos, esa es su abscisa y esa es la ordenada de este punto. De hecho, fíjense, ¿qué estoy definiendo como el seno y el coseno? Lo que estoy definiendo como el seno y el coseno son la abscisa y la ordenada del punto del radio. No, o sea, del punto donde el radio corta la circunferencia. O sea, cuando me fijaba, no sé si eso les parece bonito, a mí me parece... De hecho, eso es lo que hacen los matemáticos, algo muy natural, ¿no? Decías, si este era tu punto, muchacho, me decía, te avientas tu rollo de que te avientas tu triángulo, pero ¿qué es el triángulo? Al final, esta componente es su valor de la abscisa y este es su valor de la ordenada. Entonces, si tú me das, me dice, sobre el círculo de radio 1, si tú me das este punto blanco y me dices cuáles son sus puntos, su punto X y su punto Y, pues va a resultar que la X es su coseno y la Y es su seno. Entonces dicen los matemáticos, pues es lo mismo para todos, mi amigo. Si ahora tu punto es este es tu radio, te avientas el choro de hacer el triángulo, etc. Pero ¿qué va a ser? Pues su punto X, que va a ser el coseno, y su punto Y va a ser el seno. Para todos los puntos que te agarras, y ahora te construyes tu triángulo y todo, pero realmente su abscisa es el coseno, y lo que valga la ordenada es el seno. Y si acá tienes el otro punto, ¿no? De este otro radio, y me dices, ¿cuáles serían sus puntos? Pues vamos a decir, su punto en X, vamos a agarrarlo como su coseno, y su punto en Y vamos a agarrarlo como el seno. O sea, fíjense, el seno y el coseno los estoy definiendo como su valor de abscisa y su valor de la ordenada de ese punto en el plano cartesiano. Esa es mi definición de seno y coseno ahora. Así de sencillo. ¿Pero por qué les hice esto? De más, menos, menos, más. Porque si me preguntan ahora cuáles son los signos del seno y el coseno, ya acabé. Aquí, fíjense, coseno y seno son positivos. ¿Por qué? Pues porque esto es positivo. Así son abscisa y ordenada. Para estos ángulos que vayan, que empiezan desde aquí, pero sobre este segundo cuadrante, el coseno, ¿cómo va a ser y cómo va a ser el seno? Coseno negativo y seno positivo. Para los del tercer cuadrante, coseno negativo y seno negativo.
Y para los del cuarto cuadrante, coseno positivo y seno negativo. Entonces, insisto, ¿cuál es mi definición de seno y coseno? Pues el valor de la abscisa y de la ordenada de un punto sobre la circunferencia de radio. Y para los negativos, pues igual, no importa si me estoy moviendo para arriba o me estoy moviendo para abajo, de todos modos voy a tener un radio, veo ese punto, y el coseno y el seno de este teta ahora asociado va a ser coseno de teta, seno de teta. Y si me doy 2 vueltas, o 50 vueltas, ¿no? Teta es 80 pi, o 1548 grados, pues veo en qué cuadrante cae, y su valor en X va a ser su coseno, su valor de la ordenada en Y va a ser su seno. Esa es la definición de seno y coseno ya generalizada. Ya no nada más entre 0 y 90, pero fíjense que fue bien bonito. Bueno, yo no sé si es lo que les quiero transmitir la construcción. Empiezo con triángulos que nada más puedo de 0 a 90 grados. Empiezo con triángulos, vi semejanza de triángulos. Ya entendí, hago una asociación del valor de seno y coseno en el plano cartesiano, y con la ayuda del plano cartesiano, ahora extiendo el valor del seno y del coseno para cualquier ángulo, tanto positivo como negativo. Se acabó. Eso es el seno y el coseno. Los valores de la abscisa y la ordenada de puntos sobre la circunferencia de radio 1. Es eso. Chasco, hasta tanto tiempo para decir eso. Pero fíjense, además, ahora ya me sé paridades. O sea, ¿a qué me refiero con que me sé paridades? Fíjense nada más, que tenía que ver con estas funciones. Supónganse que aquí me agarro el de 45 y aquí me agarro el de menos 45, ¿no? Entonces, para este triángulo y para este triángulo, su componente vertical va a ser la misma, ¿no? Perdón, horizontal. La componente horizontal va a ser la misma. Pues para este teta y para menos teta, esto vale lo mismo. Pero ¿quién es esa componente? Pues para este triángulo es el coseno de teta. Y para este triángulo es el coseno de menos teta. Ya les acabo de decir una propiedad. Entonces, el coseno de teta va a ser exactamente igual al coseno de menos teta. Y esto, si ya vieron en funciones, se le llama paridad de las funciones. O sea, yo puedo saber, ¿sí? Si para un teta positivo o para un teta negativo, ¿cuánto vale su función? Resulta que el coseno siempre es el mismo. Si se dan cuenta, ¿por qué no? Ahora, si por ejemplo me agarro un coseno hasta acá, ¿no? No quiero seguir dibujando porque si no se hace un descapado. De este ángulo y de un ángulo así, pues otra vez el coseno va a ser el mismo para ambos, porque este punto va a tener la misma valor de abscisa. Entonces no importa si cuánto valga teta, ya no importa si está entre 0 y 90. Para cualquier valor de teta, siempre va a valer que el coseno de teta es igual al coseno de menos teta. Y debieron ya haber visto en algún lado, y si no lo van a ver en cálculo, si yo tengo f de x igual a f de menos x, donde aquí f vale coseno, y donde x lo estoy poniendo como teta, se dice que la función se le llama una función par. Y ahorita vamos a ver por qué se le llama par. Si una función para x es igual a, si f de x es igual a f de menos x, es igual a una función par. Una función par que ya debieron haber visto con Ángel es x cuadrada. X cuadrada es lo mismo. Si yo tengo, fíjense, si tengo f de x igual a x cuadrada, f de x igual a x cuadrada, entonces supónganse que x es igual a 3, entonces f de 3 vale 9. Pero si x vale menos 3, f de menos 3, que es menos 3 al cuadrado, también es 9. Entonces, x, esta es una función par. La parábola con centro en el origen es una función par. Y ahorita vamos a ver, bueno, no ahorita, tal vez la próxima, gráficamente, que sean pares significa que si la función yo la grafico y la doblo a lo largo del eje de las abscisas, me queda igual. Si se saben, si eso ya lo debieron haber visto, la función x cuadrada es así. Si yo agarro esta función y la doblo a lo largo del eje de las ordenadas, como una quesadilla, esta rama queda exactamente sobre esta rama. Si una función tiene esa propiedad, son funciones pares. Algebraicamente, así se escribe la función par. Geométricamente significa, insisto, que si la doblo, coincide. Entonces, x cuadrada es una función par. Coseno de teta, muchachos, es una función par. Entonces, si algún día les pregunta algún profesor, no lo debía haber borrado, lo debía haber dejado, ¿verdad?
Si algún día les pregunta un profesor de cálculo, ¿cuál es la paridad de la función coseno? Les tienen que decir, el coseno es una función par. ¿Por qué? Porque coseno de teta es igual a menos coseno de teta. Si ustedes no contestan eso, yo nada más les voy a pedir un favor. Si después les pregunta, profesor, ¿con quién llevaron el curso de geometría en cursos complementarios? No digan que conmigo, porque yo ya se lo estoy enseñando. Entonces, el coseno de teta es una función par. Y por eso volví a ver esto, que me dijeron que era muy sencillo y obvio, pues para que vieran que el coseno de teta es así. Pregunta, ¿alguien sabe de los más avanzados cuál es la paridad de la función seno? Vamos a verla, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a volverlo a hacer para dos ángulos, teta y menos teta. De hecho, déjenme, voy a borrar, no, es que si borro, a ver, si borro aquí se borran mis círculos. Y eso es lo que no quería. Bueno, vamos a ponerle aquí, que este sea menos teta, vamos a suponer, y este es teta y este es menos teta, eso son el. Ya vimos, el coseno era el mismo para ambos. Pero ahora fíjense, el seno de teta, ¿cuánto vale respecto al seno de menos teta, muchachos? Ese sería el seno de teta, y este es este que está aquí, que estoy dibujando. Déjenme lo pongo más grueso. Este que estoy dibujando sería el seno de menos teta, ¿verdad? Dijimos que el seno es su componente y, o sea, el valor de su ordenada. Entonces, este que está aquí es el seno de, debo escribir más delgadito. Este es el seno de menos teta. Entonces, ¿cuál es la relación entre seno de teta y seno de menos teta, muchachos? Supónganse que este teta no sé cuánto vale. Es el de 45, ¿verdad? ¿El seno de 45 cuánto vale? El seno de 45 vale 1 entre raíz de 2. Entonces, supónganse que este es el de 45. Vamos, porque sí, casi es el 45. Supónganse que este es el seno de 45 y vale 1 entre raíz de 2. Entonces, ¿cuánto valdría el seno de menos 45, muchachos? Este es menos 45, si me voy hacia abajo, este es menos 45, el seno vale esto. ¿Cuánto valdría el número? O sea, menos 1 entre raíz de 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo, muchachos? Sí. Todos están de acuerdo. Pues sí, ¿no? Entonces, si lo pongo en formulita, ¿qué pasó? El seno de teta es igual al seno de menos teta, pero con un signo menos, ¿no? O sea, el seno de 45, que es el seno de teta, es igual a el seno de menos 45, pero con un signo menos, además. Entonces, si yo escribo así, esto que está acá, me va a resultar, necesito otra página, va a resultar entonces, a ver, ¿están todos de acuerdo? ¿Lo puedo escribir? El seno de teta vale lo mismo que menos el seno de menos teta. Porque este era 1 entre raíz de 2, este de aquí era menos 1 entre raíz de 2, para que sean iguales, tengo que multiplicar por un signo, menos por menos, para que me dé más. ¿Están de acuerdo? Aquí está. Sí. El seno de 45 y el seno de menos 45 son iguales salvo por un signo, que es este. El seno de menos 45 es menos el seno de 45. Entonces, o si quieren verlo, lo pongo así. El seno de menos teta, si quieren, para que no se hagan bolas, es el menos el seno de teta. Lo que es lo mismo que el seno de teta es igual a menos el seno de menos teta. Cuando una función, muchachos, satisface esto, cuando una función satisface esto, a la función, ¿alguien sabe cómo se le llama? Es una función impar. Nuevamente, muchachos, si el día de mañana les pregunta a su profesor de cálculo cuál es la paridad de la función seno, en automático digan es una función impar. Y si ustedes no contestan eso y luego les preguntan ¿con quién llevaste cursos complementarios? No digan que conmigo, por favor, me van a quemar. Entonces, seno de teta igual a menos seno de teta, o sea, la pueden escribir así o la pueden escribir asado, es exactamente lo mismo. Cuando una función satisface eso, es una función impar. Una función impar que se sepan, muchachos, ¿cuál es?
Una función par era x cuadrada. Una función impar que se sepan. X cúbica. X cúbica, pero hay una más, perfecto. X cúbica es una función impar. Bien. Pero hay una más fácil. De X. F de x igual a x es impar. A ver, vamos a ver. F de 3, ¿cuánto vale? Pues 3, ¿no? ¿Sí? Y F de menos 3, ¿cuánto vale? Pues menos 3, ¿no? ¿Sí? ¿Todos? ¿Me siguen? Y F de 3 es igual a menos F de menos 3, ¿no? O F de 2, si quieren, vale 2. F de menos 2 vale menos 2. O sea, esa es la función. Lo que pongas aquí, me lo pones acá. Entonces, otra vez, F de 2 es igual a menos F de menos 2. ¿Sí? Estas se llaman funciones impares. Las funciones impares, ¿qué propiedad tienen, muchachos? Pues si las grafico, no sé si sepan la cúbica, pero si no se las voy a dibujar nada más porque alguien dijo, pero la f de x menos x cúbica también es impar, fíjense. 2 al cubo, ¿cuánto es? 2 por 2, 4 por 2 es 8. ¿No? Menos 2 al cubo, ¿cuánto es? Pues es menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos más, por menos menos. Entonces esto es menos 8. Entonces 2 al cubo es igual a menos 2 al cubo. ¿No? Si alguien, bueno, eso no lo van a ver conmigo, lo van a ver hasta cálculo, a lo mejor tampoco con Ángel, no lo sé que vayan a ver con Ángel, pero la gráfica de la cúbica es algo así. Entonces, fíjense que está bien bonito. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, ya primero vimos que el seno es impar. Y entonces, fíjense, las pares tienen la propiedad que si yo las doblo a lo largo del eje vertical, me dan la misma gráfica, ¿no? O sea, si la doblo tal cual, agarro y la doblo, y nada más. Entonces, si se los doblo así, la función, tenían una rama, era esta. Voy a tirar esta. Y la otra la doblo, me queda encimita, ¿no? La voy a poner en verde. Entonces, esta era la verde y esta era la blanca. La verde y la blanca coinciden. ¿Qué propiedad tienen las impares, muchachos? Fíjense, las impares y las reflejo vertical no me quedan igual. Porque si esta la reflejo vertical, este pedacito me quedaría acá. O si esta la reflejo vertical, me quedaría acá. No me quedan igual. Pero fíjense, si la reflejo vertical y luego la reflejo sobre el horizontal, entonces ahora sí, esta primero va para acá y luego esta va para acá y coincide. Y si esta ahora la reflejo aquí, también va a coincidir. Lo que se dice, muchachos, es que las impares son simétricas respecto al origen. ¿Qué quiere decir? Que primero las doblo sobre el eje vertical y luego sobre el horizontal y coinciden las gráficas. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque sin tabular nada, digo, ay, güey, perdón por lo de ahí. Digo, ay, en todo, o sea, si coseno es una función par, lo que dibuje tiene que ser tal que cuando la doble por el eje vertical me tiene que quedar igual. Y el seno tiene que ser una función de tal manera que cuando la doble 2 veces, también me tiene que coincidir, o cuando la refleje respecto a la otra. Oh, pero además ya sé algo, muchachos. El seno va a ser primero de 0 a 90, va a ser positivo, va a seguir siendo positivo, luego va a ser negativo, y luego va a volver a ser negativo, y se va a volver a convertir en positivo. O sea, el seno empieza en positivo, luego sigue siendo positivo, luego se convierte en negativo, luego negativo, y luego vuelve a positivo, positivo, negativo, y va a ser este ciclo muchas veces. Y cuando grafique el coseno tiene que empezar positivo, luego cambia positivo, cambia negativo, luego a negativo, y luego a positivo, y luego vuelve a cambiar, y luego vuelve a cambiar, y luego vuelve a cambiar, y es un ciclo. Ya aprendí un montón, sin haber hecho nada, nada más de ver
este dibujito de que el seno y el coseno, ¿cuál es su paridad? Ah, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué más tengo que saber para graficar esta función? Bueno, hasta aquí dudas, muchachos, o ya me fui muy recio. Está fácil, no me digan, no sé, nada más son dos definiciones, función impar y función par. De hecho, eso es bien bonito. Ahorita, yo no sé cómo lo yo, bueno, ya el que me contestó ya lo sabía. Pero fíjate, x cuadrada resulta que es una función par y x cuba resultan que son impares. Si se fijan en todas las potencias pares van a resultar en función par. X cuadrada, x a la cuarta, x a la sexta, x a la octava, si las grafican son pares. Y todas las que tienen potencia impar, x al cubo, x a la quinta, x a la séptima, x a la novena, x a la onceava, todas van a ser impares. Todas se van a parecer a esta rosita que está aquí, x a la quinta, x a la séptima, todas se van a parecer a esta, y todas las x a la cuarta, x a la sexta, y todas se van a parecer un poquito a esta, pero no van a ser parábolas, pero van a tener esa forma, ¿no? Unas son como copas de vino, otras como copas de champán, se van haciendo más cerraditas, etc. Vale. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿O ya los perdí? No he hecho nada, más que me dijeron que estaba bien fácil esto de positivo, positivo, negativo, positivo, y lo único que estoy viendo es eso, que son, si son positivas, negativas, y cuánto valdría cuál sería su valor. Es lo único que he hecho. ¿Algo más? Muchachos. Ninguna duda por el momento, profe. Ok. Vamos a ver otra, gracias, otra propiedad de estas funciones, ¿verdad? ¿Cuál es esta otra propiedad? ¿Se acuerdan? El ángulo va de 0 a 360 y con eso cumplo toda la vuelta. O va de 0 a 2 pi radianes, si lo quieren en radianes, y cumplo toda la vuelta. Ahora, si me voy en los negativos, pues voy de 0 a menos 2 pi radianes, y ahora doy la vuelta en sentido contrario. O si lo quieren en grados, voy de 0 a menos 360 grados, y doy la vuelta también. Pero a alguien le puede ocurrir, oye, pero ¿por qué nos quedamos de 0 a 360? ¿Por qué no nos vamos a 500 grados, 800 grados, 4 pi radianes? Entonces, así como hace rato me dijeron, alguien se decía, es que el tiempo puede vivir en los reales, pues uno podría decir, bueno, pues también los ángulos pueden vivir en los reales. Ya sé que hay positivos, ya sé que hay negativos, pero los puedo hacer tan negativos como yo quiera o tan positivos como yo quiera. Entonces yo diría, θ va a ir de menos infinito a infinito, y más allá, como diría Buzz Lightyear. Entonces, pues bueno, primero lo que tengo que darme cuenta es, ya definí ahorita el seno y el coseno de 0 a 2 pi. Con esto que acabamos de ver, ya definimos, a ver, vamos a hacer otra página. Entonces, fíjense, empezamos con el seno de 0, a ver, recapitulemos. Cuando θ estaba entre 90 grados y 0, utilizamos los triángulos para definir el seno y coseno. Luego, ya nos agarramos el plano cartesiano y dijimos, vamos a extender el seno y el coseno ahora para tetas que sean, de hecho, desde 0, mayores o iguales que 0, y menores o iguales que 360 grados, o 2 pi, como ustedes quieran verlo. O sea, ya toda la vuelta. Y ya incluía el 0 al 90, y ya incluí, y de hecho también incluí los negativos. Entonces, de hecho, θ ya lo tengo para 360 grados, y desde menos 360 grados, o de menos 2 pi, como quieran verlo, hasta 2 pi. Ya hice eso. Ahora lo que quiero es hacerlo todavía, extenderlo más, a 500 grados, 800 grados, a menos 800 grados. Quiero extenderlo más. Pero para hacer esto, entonces ya nos fijamos en la abscisa. ¿Cómo era? Lo estoy escribiendo mal. En la abscisa y ordenada del punto extremo del radio, ¿verdad?
en un círculo unitario. Así empezamos a jugar con triángulos, luego dijimos, pues ya agárrate la abscisa y la ordenada del punto, es eso, no más, y ya también hazlo para los negativos, y ahora lo queremos hacer para ángulos más grandes. ¿Qué significa ángulos más grandes, muchachos? Pues significa que si yo tengo este ángulo, ahora lo quisiera sacar también para este ángulo, ¿no? Pero entonces, fíjense, si yo le doy toda una vuelta al círculo, nada cambia, todo queda igual. ¿Sí? Entonces, si yo estoy sacando, por ejemplo, el seno de 45 grados, que es este, y luego me pregunto por el seno de 45 más 360, que sería 305 grados, pues voy a llegar al mismo punto, ¿no? Entonces, su seno y su coseno deberían de medir lo mismo. Y eso significa que si yo le doy una vuelta al círculo, vuelvo a llegar a la misma situación. Entonces, lo que yo digo, pues ya entendí. Si yo tengo un teta, y tengo un teta más 360 grados, o lo que es lo mismo, tengo un teta, y tengo un teta más 2pi, nada cambia. Sus funciones deben ser las mismas. Entonces, lo que yo digo es que, pues el seno de teta más 2pi debe de valer lo mismo que el seno de teta. O sea que si le doy la vuelta, el seno no cambia. Y el coseno debe ser igual al coseno de teta. Y esto se le llama una función que satisface esto, se les llaman funciones periódicas. Es que cada 2pi o cada 360 grados se repite. Y se repite. También pude haber escrito seno de teta más 360 grados igual al seno de teta. O coseno de teta más 360 grados igual a coseno. Pero no nada más 2pi, muchachos. El seno de teta más 4pi también es igual al seno de teta, ¿no? Pues porque es como darle ahora 2 vueltas más. Y 6pi también es darle más vueltas. Entonces, esas son... De hecho, aquí todavía no son funciones periódicas porque nada más es por una vuelta. Pero si yo agarro en lugar de 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, etcétera, entonces no debe pasar lo mismo. O sea, lo que estoy diciendo, casi ya con esto concluyo, es que si ahora yo tengo coseno de teta más 4pi, también eso debe ser igual al coseno de teta. O seno de teta más 2pi, también debe ser igual al seno de teta. Pero también si me voy para atrás, si tengo el coseno de teta menos 2pi, o sea, si doy la vuelta en el sentido al revés, pues también debe de ser el coseno de teta. Y el seno de teta menos 2pi, pues también debe ser el seno de teta. No importa si me di la vuelta hacia la derecha o hacia la izquierda. Una vuelta completa no pasa nada. Y de hecho, para que ya se vea más bonita y no esté escribiendo tanto, la gente escribe 2npi igual a seno de teta o coseno de teta, coseno de teta más 2npi igual a coseno de teta, donde n pertenece a los enteros. Eso es lo único que está diciendo, es que si doy vueltas completas no cambia nada. O sea, si n vale 1 es teta más 2pi, si n vale 2 es teta más 4pi, si n vale 3 es teta más 6pi, si n vale menos 1, pues es teta menos 2pi. O sea, no importa, acuérdense, los enteros son menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, desde menos infinito hasta infinito, esos son los enteros. Con esto concluyo, muchachos. Y espero que no me haya ido más o menos no tan rápido, que pues, ahí tienen el video para volverlo a ver, les voy a subir el apunte, pero es que hay algo que a mí siempre me da risa, pero me ha pasado muchas veces. Nunca me río, la verdad que no soy tan mala onda. Pero hay veces cuando uno está platicando con alguien, ¿no? Y ese alguien se pone en el modo intelectual y le dice, no, es que mi vida ha cambiado mucho en los últimos años.
he hecho muchas cosas para que cambie de verdad, o conocí a esta otra pareja y mi vida cambió radicalmente. Invariablemente, bueno, no invariable, pero a mucha gente le oigo decir esta frase. Dice, de verdad que desde que conocí a esta persona, mi vida cambió radicalmente. Fue un giro de 360 grados. Y cuando me dicen eso, me río por dentro y no les digo nada. No les doy una clase de geometría en ese momento, pero analicen la frase. Mi vida dio un giro de 360 grados. Yo lo que digo y lo que viene a mi cabeza por saber geometría es digo, a ver, si tu vida estaba aquí y tu vida dio un giro de 360 grados, pues estás en el mismo lugar. Entonces tu vida no ha cambiado nada, pero ellos dicen que ha cambiado radicalmente. Y lo he oído hasta en locutores de radio. La situación del COVID ha cambiado radicalmente. Esto de un giro de 360 grados. Y yo digo, wow. Muchachos, nunca digan esa frase, por favor. Si quieren decir lo que creo que quieren decir, lo que tendrán que decir es, mi vida cambió radicalmente, mi vida dio un giro de 180 grados, eso se los creo. Si iba para allá, pues ahora voy para el otro lado, ¿no? 180, pero no digan, mi vida cambió radicalmente, dio un giro de 360 grados, porque si conocen a un chavo mala onda, que sepa algo de geometría, les va a decir, pues toda tu vida no ha cambiado, porque con 360 grados, según vimos en nuestro curso de complementarios, si yo doy un giro de 360 grados, o sea, de 2pi, las cosas no cambian. ¿Ok? Muchachos, ¿dudas? Hasta el lenguaje estamos viendo en esta sesión. ¿Ustedes han oído esa frase o la han dicho a lo mejor alguna vez? Mi vida ha dado un giro de 360 grados. Conocí a varios que la solían decir mucho. Pues sí, pero es de 180, ¿no? Pero bueno, vale. Entiendo lo que quieren decir y por eso no les digo nada, pero desde el punto de vista matemático está mal la frase. Ok, muchachos, ¿dudas? Como Ninguno, que hoy profe. sentí que le eché pila, ¿no? De hecho, este es el mood en el que siempre ando, pero justo luego con ustedes no he hecho ese mood porque pareciera ser que vamos muy rápido. Pero miren, yo creo que discutimos muchas cosas padres el día de hoy, que yo no sé si los tenían claras o no, pero que creo que es interesante discutirlas porque, muchachos, todo lo que ven ustedes con mis colegas tiene una razón de ser y tiene una historia bien bonita detrás. Que a veces nosotros no se la sepamos transmitir es culpa de nosotros. Pero de que la matemática, la física y toda esta ciencia es hermosa y padrísima y tiene unas historias bellas, las tiene. Que nosotros les platiquemos las cosas muy aburridas, como que esto es una relación, bla, 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 y una función es así, en lugar de decirles, pues es que mira, muchacho, un objeto no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Bueno, eso ya es problema de nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí empezamos. ¿Qué voy a hacer la próxima sesión? Voy a ver otras propiedades del seno y del coseno. De hecho, vamos a ver que, miren, de hecho, ¿se acuerdan cuando hice esta gráfica? Perdón, esta tablita. Yo aquí les puse flechitas de que, miren, el coseno del 30 y el seno de 60 se parecen, ¿no? O el seno de 30 y el coseno de 60. O aquí también hice estas flechitas que yo ya sabía relacionar cosas. Todavía podemos ahora sacar más información. Va a resultar que el coseno de teta más algo es igual al seno de teta. Y viceversa, el seno de teta más algo es igual al coseno de teta. Todavía hay varias identidades que sacar. Todavía nos falta ver que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Que ustedes ya eso ya no, la verdad sería ahora sí va a ser un insulto a su inteligencia, no como, así como hace rato Alejandra casi me protesta que fue un insulto a su inteligencia. Pero miren, ¿de dónde va a salir que el seno al cuadrado es más coseno cuadrado es igual a 1? Pues de aquí del teorema de Pitágoras. Este es X, este es Y, X cuadrada más Y cuadrada es 1, porque es un círculo, pero X es el seno, el Y es el coseno, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Sí, se acabó, ya se los demostré. ¿Vieron? Todas esas cosas tienen geometría. Entonces, vamos a ver ese tipo de relaciones la vez que viene. Voy a poner el tabular para algunas otras funciones y llegamos a las gráficas. De todos modos, no se olviden revisar entre hoy y mañana. Les voy a dejar una tarea para el martes y una para el jueves, justo en este sentido, de este tipo de cosas, para que ustedes afiancen estas cosas que discutimos y la próxima sesión
sí puedan tener más dudas o me puedan preguntar sobre lo que vaya viendo. Muchachos, esto apréndanlo muy bien porque lo van a ocupar una y otra vez.